Buenas noches, es el 20 de septiembre del 2013, mi nombre es Matthew Ogden y les quiero dar la bienvenida a nuestra videoconferencia en vivo esta noche en larouchepac.com. Como de costumbre, estas reuniones de los viernes tienen como invitado especial al señor Lyndon LaRouche y le estaremos planteando varias preguntas que el señor LaRouche responderá. Conmigo en el estudio esta noche está Megan Beats del equipo de investigación científica de LaRouchePac, el llamado sótano, y ella me acompañará para plantearle preguntas al señor LaRouche, y le quiero pedir a Megan para hacerle la primera pregunta al señor LaRouche. Muchas gracias. La primera pregunta nos viene de un contacto institucional en Washington y es una pregunta sobre la crisis económica en Europa. Dice, señor LaRouche, con toda la atención reciente sobre la situación del Oriente Medio, la crisis económica en Europa se tiende a olvidar. Sin embargo, Grecia, para tomar solo un ejemplo, está pasando por un desplome continuo con 6 años consecutivos de derrumbe económico a pesar de 2 rescates. Según algunas informaciones, la tasa de desempleo en Grecia es la más alta de la historia reciente. España, Portugal y otras naciones europeas le están siguiendo los pasos a Grecia en cuanto al desplome. Ahora parece totalmente seguro que a Grecia va a requerir un tercer rescate. Claramente, la política de rescate en base a la austeridad no está funcionando. ¿Cuál es la alternativa para Europa? ¿Cómo la pelea que usted ha encabezado en Estados Unidos a favor de Glass-Steagall, que ha logrado mucha actividad en las últimas semanas, cómo se relaciona a la situación europea? Bueno, hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta, que no son particulares de Europa, sino que son cuestiones internacionales. Pero la diferencia es la diferencia de la situación de Estados Unidos comparada con la de Europa. El problema se centra de la siguiente manera. En este momento se centra en el sistema de la oligarquía británica, que en realidad es el sistema anglo-holandés. Es un sistema global y podemos señalar fácil, por lo menos 40% de la actividad personal de la gente en el planeta está bajo el control de este imperio. Y si también se suman otros elementos de manera más complicada, pues llegaría al 60% de la economía total. Entonces, de lo que se trata es algo que tiene una solución simple. La mayor parte del problema es que, primero, la gente ya no está produciendo o están produciendo a una escala mucho menor que antes. No están produciendo nada importante que digamos. Así que el equivalente en dólares, por así llamarlo, en cuanto a ingresos, que está pasando por el sistema crecientemente, la proporción creciente es grande respecto al dinero, pero es algo muy pequeño y se está reduciendo de manera acelerada en cuanto a la realidad de la actividad productiva. Si se dan cuenta, en los últimos años tenemos una hiperinflación en toda la región del transatlántico. Simplemente consideren los precios, por ejemplo, remontándonos a 1960, por ejemplo. Y lo que ha pasado en el periodo más reciente bajo los gobiernos de Bush y Obama. Bajo los presidentes Bush y Obama hemos visto en Estados Unidos el desplome más grande de ingreso per cápita en toda la historia reciente del país. Es una cosa hiperinflacionaria que está matando a la gente, y esa es la intención que tienen, es matar a la gente. Ahora, la raíz de esto parte de varias cosas. Primero, la manera en que funciona el sistema bancario. Ahora, los sistemas bancarios, como el de Wall Street o el sistema equivalente de Gran Bretaña, en realidad no son bancos, sino que son simplemente instituciones que roban. No solamente están robando, como Wall Street roba, y eso es lo que hace. Wall Street no gana nada, sino roba todo. Vean nada más la hiperinflación que se desató de nuevo y que causó hasta mucha preocupación entre los que estaban a favor de la hiperinflación.
Y tenemos una situación hiperinflacionaria en este momento. Ahora, si fuéramos a aplicar la ley Glass-Steagall, lo que haríamos es que esto cerraría, clausuraría inmediatamente los sistemas bancarios, como el sistema de Wall Street y el sistema equivalente de Europa, simplemente dejarían de funcionar, porque simplemente hay que exigirles que hagan cuentas y respondan por lo que ellos llaman la deuda que se les debe, y eso está ahí, y ustedes tampoco han pagado su deuda, nunca se ha liquidado. Es decir, simplemente están especulando como si fuera un juego de niños, como el juego de Monopolio. El dinero sube, los precios suben, el dinero fluye, pero el ingreso real, la realidad, se desploma. Entonces hay una parte buena, muy bella de todo esto, y eso es que si hacemos lo correcto y si imponemos la ley Glass-Steagall, simplemente de manera automática eliminaremos la mayor parte de Wall Street e instituciones parecidas en Europa. Por ejemplo, en Suiza, los bancos suizos están causando una crisis que se siente en toda Europa, porque los grandes bancos suizos ahora, por lo menos uno de ellos, está regresando en la dirección de la realidad, y eso es una amenaza a todo el mundo allá, porque ellos están indicando no van a seguir con el juego de siempre, porque saben que no van a sobrevivir en la economía de Suiza y en la sociedad de Suiza, que es diferente al resto de Europa. Pero bien, si se aprueba la ley Glass-Steagall de manera eficaz, que ahora es algo factible, no es algo que quizás ocurra por arte de magia, sino que sería una cosa natural que ocurra, o sea que ha llegado a ese tipo de situación. Wall Street y payasos parecidos realmente no tienen mucho control de la situación a estas alturas. Lo que tienen nada más es el músculo de los gánsteres, y van a ejercer eso cada día más. Entonces, si se logra la Glass-Steagall, y estamos a borde de eso, y eso va a tener muchas implicaciones que serán maravillosas. No va a ser perfecto, pero de todas maneras va a ser maravilloso, porque de manera muy simple lo que haremos es que tendremos que clausurar a Wall Street e instituciones parecidas y las prácticas parecidas de Europa y en otros lados. Ahora, eso quiere decir que la carga que tiene encima la población de Estados Unidos y Europa, todo eso se va a desplomar, porque si aplicamos la ley Glass-Steagall y un sistema nacional de crédito se va a basar en Glass-Steagall y las instituciones que van junto con eso. Así es que eliminaremos de tajo lo que es la especulación. No se va a tolerar más, porque crearemos un sistema de crédito, y la mayor parte del ingreso que va a estar circulando en la sociedad va a ser el ingreso que logramos a través de un sistema de crédito. Exactamente lo que Alejandro Hamilton recetó en su momento. Ahora, la idea de que hay esta deuda terrible se puede simplemente eliminar. No del todo, pero si hacemos un cambio y ya no aceptamos crédito prestado del sistema del robo y regresamos a un sistema real que se llama Glass-Steagall, vamos a tener un cambio repentino, como una onda de choque, que va a mejorar la situación de la población. No va a ser perfecto, porque se tienen que hacer otras cosas, pero tendremos un viraje rápido, repentino, donde se elimina la hiperinflación. ¿Cómo? Simplemente los mandamos a la quiebra, a la bancarrota, porque de todas maneras no vale nada. Están utilizando el control que tienen, el control político que tienen para sus fines. Ahora, la fuerza detrás de esto está representada en la monarquía británica. La monarquía británica no es eso nada más, es la monarquía anglo-holandesa. Es un imperio mundial que ha sido el imperio dominante en el planeta, y se llama el sistema anglo-holandés, el sistema de imperio. Y aunque cuando uno acepta que quizás controlan el 40% de los ingresos mundiales, o
la economía actual en realidad es más que eso, por todo lo que son las apuestas y la especulación. Pero se clausura eso por completo. ¿Por qué? Porque ellos han destruido la economía real productiva para bien de la especulación, que no produce nada. Por ejemplo, cuando cerraron la industria automotriz en Estados Unidos y se envió esencialmente hacia China, ese fue el fin de la verdadera productividad en Estados Unidos. Y se hicieron cosas parecidas en la agricultura. Entonces se toman los grandes centros de la producción industrial y producción relacionada, y luego la situación de agricultura se destruye. ¿Qué queda de la economía? Entonces, estamos en una situación donde no nos debe preocupar cómo esta cosa terrible nos va a doler en cuanto a la hiperinflación, porque podemos resolver ese problema de la hiperinflación, tomando la decisión en el gobierno que causen que se elimine a los ladrones, simplemente se les saca del negocio y simplemente se cambia las cosas y se elimina el nivel altísimo de precios. Si eliminamos lo que hay que eliminar en términos de instrumentos financieros en Londres, en Francia y en Wall Street en Estados Unidos, eso nada más. ¿Saben cuánto de todo eso se eliminará simplemente de los agregados financieros? ¿Cuál sería el efecto de eliminar esas deudas? Las deudas que están tratando de cobrarle a la población simplemente se desplomará. Y eso va a promover el crecimiento, porque bajo este sistema, los alimentos básicos, por ejemplo, se van a volver más baratos, porque no se va a pagar este impuesto loco que es el impuesto de la oligarquía. Ahora, el otro lado del asunto es el siguiente. Y es que la intención de la reina británica y la intención de quienes en Europa, como los anglo-holandeses, que son los peores, o los saudíes, que son de los peores, si se toma a esos ladrones donde deberían estar, es la cárcel, y si se hace eso, uno encuentra de repente las cosas cuestan mucho menos. Ahora, eso no va a ser una situación buena de por sí. Es algo bueno desde la perspectiva del dinero respecto a la gente. La crueldad se reducirá. La posibilidad de lanzar algo productivo aumentará. Y eso quiere decir que luego tenemos que ir hacia un programa basado en la ciencia como el motor de la economía para verdaderamente lograr alguna producción en serio. Porque ahora lo único que estamos por hacer es simplemente eliminar a los ladrones. Una vez libres de ese impuesto oligárquico que nos afecta a todos, eso de por sí no causa el crecimiento. Si mejora la situación y va a causar un cambio de los flujos monetarios del puro robo hacia algo de las medidas de economía en Estados Unidos y en Europa, pero lo que se requiere verdaderamente es adoptar una reorganización fundamental del sistema planetario. Ahora, cuando se aborda el sistema planetario, esto tiene un pequeño problema porque la gente no utiliza hoy día la fusión termonuclear. Y si no se resuelve eso, si no nos ponemos serios sobre esto y dejamos a un lado los juegos, solamente si hacemos ese cambio hacia la fusión termonuclear, solamente así tendremos una economía que está creciendo de manera acelerada y la productividad también aumentará y también el consumo. Y nuestro plan, como lo hemos presentado ahora, es desde el río Mississippi, especialmente al sur donde se conecta al río Missouri, toda la región de Iowa, por falta de agua, se está muriendo de hambre. Tomamos toda esta región y al sur de la frontera con Canadá y un poco más al sur, hacia México, esa región. Y si echamos esa región a andar con proyectos hidráulicos, con los sistemas hidráulicos y la tecnología que impulse eso,
mundo, que va más allá de Naguapa, que no solamente abarca al oeste de Estados Unidos y México y claro, fluye a Canadá también y Alaska, sino que en realidad llega hasta Asia, porque eso va a ser el programa de mayor impulso científico que la humanidad jamás haya concebido. Empezará relativamente lentamente en cuanto a tasas de crecimiento y demás, pero eso quiere decir un fin de este sistema actual y significa un fin del sistema político también, que ha estado haciendo las cosas que están haciendo. Estos tipos van a entrar a lo que es la pobreza. Claro, van a tratar de robar ahí también cuando se vuelven residentes de la casa de la pobreza. Pero la única manera de entender esto es cuál es la alternativa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quejarnos y decir que la cosa es muy injusta y demás? Pues claro que se están perpetrando esas injusticias, pero si se hace algo, ya no se va a seguir ejecutando esa injusticia y se vuelve simplemente un reto, un desafío para resolverlo. Dos cosas. Uno, hay que cerrar ese sistema, clausurarlo por completo y regresar a un sistema honesto y tratar de administrar las cosas, porque la caída de los costos verdaderos, creados, reales, se reducirá el día que se clausure a Wall Street y se haga lo mismo en lugares relevantes, pertinentes de Europa. Eso nos da un pequeño alivio para luego cambiar de fondo la situación. Y luego tenemos que llevar adelante un gran proyecto que se basará principalmente si logramos que se lance el programa de la fusión termonuclear, y hay problemas para que se lance eso. En principio puede funcionar, pero se requiere una organización del sistema para que ese principio funcione. Pero si logramos eso, el hombre va camino hacia los mayores logros en los próximos 50 años y sobre el camino en esos 50 años, los mayores logros que la humanidad jamás haya conocido. Y eso resolverá el problema de manera temporal. Y luego tendremos que hacer otras cosas. Hay que verlo de esa manera. No hay que estar jugando que tenemos este tremendo problema, que siempre va a estar con nosotros. No tiene que seguir estando aquí. No tiene que ser así. Simplemente hay que mandar al Imperio Británico a la bancarrota, cosas parecidas a la bancarrota, a los cerdos en Estados Unidos. También hay que mandarlos a la bancarrota. A los cerdos hay que comerlos, no hay que enriquecerlos. Bueno, quiero hacer una pregunta relacionada sobre esta idea de la política para impulsar la economía, y esto es sobre la economía de fusión termonuclear. Simplemente para mencionar, se está celebrando una conferencia en España en estos momentos, y eso ha juntado a más de 500 de los científicos de fusión y ingenieros de fusión más importantes del mundo. Es el simposio 11º sobre la tecnología de fusión termonuclear. Tales simposios se han celebrado cada 2 o 3 años, que juntan a estos científicos desde 1988 con la idea de fomentar la cooperación entre los científicos e ingenieros que trabajan en el área de fusión. Los anfitriones de esta conferencia en España anunciaron que el propósito del simposio es ponerle atención a los aparatos a corto plazo y las tecnologías de más largo plazo, prestando atención especial a la ciencia, ingeniería, experimentos, facilidades, modelaje, diseño y seguridad. El simposio incluye presentaciones por parte de científicos de primer nivel de Corea del Sur, Japón, China, Rusia, India, Estados Unidos, Europa, así como también líderes del proyecto internacional, el ITER, que es el reactor experimental internacional que actualmente se construye en Francia. Ahora, dicho eso, el desarrollo para el uso pacífico de la fusión termonuclear y las tecnologías disponibles para la humanidad que conlleva eso, este es un esfuerzo que usted ha encabezado por décadas, desde la fundación original de la Fundación de Energía de Fusión de 1974 y las revistas que publicó esa Fundación de Energía de Fusión. Usted patrocinó conferencias a nivel internacional sobre fusión para juntar estos científicos para que lograran el diálogo necesario. Ahora, hoy día, el equipo científico suyo del sótano
han publicado un informe nuevo que se llama Nawapa 21 Nuclear, que camino a la economía de fusión. Y hemos reactivado la campaña para ganar la batalla política a favor de fusión. En discusiones ayer con este equipo científico, usted les dijo que sin la energía termonuclear, la humanidad no tiene futuro. Ahora, el informe que les mencioné abre con un llamado a una cooperación internacional inmediato a nivel internacional para lograr la energía de fusión, y me gustaría que usted comente este tema. El problema es que desde principios de los 1970s y luego después del 80 y el 82, lo que ha pasado es que el programa de fusión, y más el programa de energía nuclear en general, se ha clausurado en dos áreas. Primero, de manera creciente en el área de simplemente la producción de energía nuclear, nucleoeléctricas en base a fisión. Eso se está acabando. Se está viendo que se está eliminando la economía de Japón, y no hay manera que Japón pueda seguir existiendo si sigue con esa política antinuclear. Y ese es el problema en la mayoría del mundo, que no tenemos ninguna capacidad real en nucleoeléctricas. Esto en parte era algo inevitable, porque si uno conoce la diferencia entre el hombre y los simios superiores, que algunas personas en el gobierno parece que no lo entienden. Es más, los simios les da vergüenza estar parados juntos a estas personas que no entienden. Pero el hombre es la única especie de esta naturaleza que a veces nos parecemos a los simios, y a veces hay gente que se porta como los chimpancés o como los monos. Pero el problema aquí es que hay algo intrínseco, que hay algo que pasa. La humanidad es la única especie con la capacidad para aumentar su productividad de manera intencional, a voluntad. Esto quiere decir que cuando usted pasa de la situación hace mucho tiempo en el sur de África, y algunos casos donde hubo gente decía que eran simios o gorilas o algo parecido, pero luego se encontró que en algunas de estas áreas encontraban exactamente eso, simios o gorilas, y los mejores informes que tenemos de esto están en el sur de África. Pero luego, a la vez, apareció otro animal que se parecía a los simios, y lo que hizo este simio en todos los lugares que se conocen es que este simio, que resulta que no es un simio, utilizó el fuego para cocinar su comida y cosas parecidas. Ahora, desde ese momento en adelante, que es hace varios millones de años aproximadamente, desde ese momento encontramos que esta especie, que ahora llamamos la especie humana, que característicamente se basa en que el fuego, todo tipo de fuego, empieza con el fuego simple y luego va escalando, pasando por la química, y con mayor y mayor densidad de flujo energético. Ahora ha llegado al punto donde estamos más allá de cualquier cosa que la humanidad haya conocido respecto a la química normal. Estamos en la era de la fusión termonuclear. Esto quiere decir que la existencia de la especie humana, la continuación de esa existencia, de esa especie, ahora requiere la utilización a gran escala de la fusión termonuclear. Ya no vamos a usar carbón en cuanto a principio. Claro, lo utilizaremos, pero vamos a subir químicamente en el sentido que la composición de la actividad humana crece en cuanto a diferentes niveles, que son como si fueran cambios de especie, que son órdenes superiores de densidad de flujo energético. Para vivir, por lo tanto, estamos entrando a una era donde de aquí en adelante los requerimientos mínimos van a ser que hay que basar el crecimiento en un proyecto que impulse todo en base a la fusión termonuclear. Así es que hemos llegado naturalmente, o de manera natural, a una situación donde podemos, desde el río Mississippi, especialmente más al sur de donde se conecta con el Missouri, esa es la región que
ahora hay una terrible sequía y baja de ahí, de esa zona, y algo parecido ocurre en la región de la costa por California, más al occidente. Pero ahora tenemos un desplome general de lo que está ocurriendo en esta región, y lo que tenemos que hacer es que tenemos que tener un programa para impulsar la economía que aumenta la densidad de flujo energético del agua. Tenemos que procesar agua con mayor densidad, impulsado esencialmente, al final de cuentas, por la fusión termonuclear. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que ha ocurrido desde cuando yo estuve activo en esto y cuando abordaba esta cuestión en los 70s, lo que ha ocurrido desde ese momento, especialmente desde los comienzos de los 1980s, ha habido una reducción constante de la densidad de flujo energético en las economías de Estados Unidos y de Europa. Así que lo que pasa es que, si bien es cierto que hay experimentos con la fusión termonuclear, no hay experimentos que puedan llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque el sistema de los gobiernos, incluyendo el sistema británico, no va a permitir que organicemos el nivel de densidad de flujo energético requerido de productos de fusión aplicados para que esto funcione. Ahora, si hacemos la cosa correcta y si dejamos estas tonterías que suprimen la fusión termonuclear, entonces podremos crear el mayor sistema de crecimiento que la humanidad jamás haya conocido, y se creará en una región básicamente de la parte del río Mississippi hacia el occidente, cruzando el océano, pasando por Alaska y el estrecho de Bering para llegar a China y otras partes de Asia. También tendremos que construir el canal del CRA, que va a cambiar toda esa región del mundo. Entonces, con conceptos relativamente simples en términos de categorías, y estas categorías van a garantizar que el hombre logrará cosas que el hombre necesita. Y el punto es que, contrario a esta gente estúpida, a estos británicos que creen en la política verde, la política verde, si continúa, va a significar la muerte de la humanidad. Tenemos que aplastar a los verdes y regresar a la cosa verdadera de la economía. Y lo que se requiere es que la historia del hombre, la historia de la biología del hombre, desde los comienzos, cuando él se parecía algo a un gorila en el sur de África, pero utilizando el fuego para su subsistencia. De ahí en adelante, el hombre ha seguido con el proceso de progreso, no siempre de manera consistente. El sistema oligárquico siempre quiso aplastar esto, pero ahora hemos llegado al punto donde el hombre no existirá por mucho tiempo más sin los beneficios de la energía de fusión termonuclear a plena escala. Ese tiene que ser nuestro destino inmediato. Ahora, yo no estaré aquí para completar ese proceso, pero estoy totalmente comprometido para que otros sí siguen con ese proceso y que tengan éxito. Y esa es la manera de abordarlo. Bueno, quiero hacerle una pregunta sobre el tema de la oportunidad que existe para hacer un cambio de paradigma que ha dominado, como usted acaba de indicar, ha dominado la política a nivel mundial y ha frenado el avance de la humanidad. Después de la victoria estratégica y diplomática que el presidente Vladimir Putin y el canciller Sergei Lavrov ganaron en el caso de Siria, con la manera en que flanquearon de manera exitosa a Obama para desactivar la bomba que estaba por desatar la Tercera Guerra Mundial si la operación en Siria hubiera avanzado. Ahora hay esfuerzos parecidos por lograr algo parecido respecto al peligro de guerra con Irán. Hassan Rouhani, el recién electo presidente de Irán, ha estado haciendo esfuerzos muy públicos para iniciar una política de lo que él llama
relacionarse de manera constructiva. En vísperas de su visita a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, Rouhani ha aparecido directamente en la prensa de Estados Unidos, en televisión, en NBC, y ayer en un artículo firmado que él publicó en el Washington Post, que le han permitido hablar directamente al pueblo estadounidense, de la misma manera en que el presidente Putin lo hizo en su editorial firmado del New York Times de la semana pasada. Lo que afirma el presidente Rouhani de Irán en este artículo es que existe el requerimiento urgente de sobreponernos a la mentalidad ya establecida de juegos de suma cero, de unilateralismo, de imperialismo, y más bien establecer una política de relacionarse de manera constructiva entre las grandes potencias con la idea de lograr el beneficio mutuo y la seguridad mutua. La clave para este diálogo, dice, es el reconocimiento y el respeto por otras culturas distintas e identidades de naciones soberanas. Y la única manera de establecer este nuevo paradigma en las relaciones internacionales es de dejar de enfatizar lo negativo y más bien enfatizar una visión positiva del futuro para toda la humanidad. Entonces, Rouhani está apelando a los líderes mundiales para que tengan la valentía para dejar a un lado las rivalidades del presente y tener más bien una visión del futuro que quieren para sus hijos y sus nietos. Yo creo que estas iniciativas, tanto de Rouhani como de Vladimir Putin, vienen, en ambos casos, después de la última reunión de la Organización de Cooperación de Shanghai, la OCS, donde Putin, Rouhani y el presidente chino Xi Jinping estaban dialogando sobre precisamente esta visión del futuro, lo que Xi Jinping definió como la nueva ruta de la seda o el puente terrestre eurasiático. Y esto es algo que usted ha enfatizado por muchos años. Se tendría que basar en el principio del Tratado de Westfalia, beneficiar al otro o, de otra manera, el interés común de la humanidad. Este es algo que también ha sido la base de la propuesta para la defensa estratégica de la Tierra. Entonces, mi pregunta es que, con esta oportunidad muy clara para lograr un cambio de paradigma que está en nuestras manos, ¿cómo podemos lograr la victoria política necesaria para que esto se vuelva una realidad? El problema es que la visión optimista que implica Irán, que es lo que implica China, que es lo que está implícito en lo que dice China, en cierto sentido es un accidente y no va a resolver el problema. Porque recuerde, hemos llegado al momento donde se deciden las guerras, y lo que va a decir esas guerras van a ser las armas termonucleares. Así que el temor de una guerra termonuclear aterra a la gente. Pero ¿qué es peor que eso? Hemos llegado a un momento en que la guerra, como la hemos conocido, entre los seres humanos, ya no es posible para los seres humanos si queremos sobrevivir. Porque cuando no llega el momento de que la existencia de la sociedad depende de la fusión termonuclear, ya no tiene la alternativa de simplemente negociar la paz. Lo que usted va a conservar, debido a que la cultura es tan importante, es que las culturas de varias naciones y de varios pueblos son cosas que van a continuar, tal vez de forma decreciente, pero por el periodo inmediato, por lo menos los próximos 2 siglos, el planeta se va a fundamentar en grupos nacionales de una forma u otra. Así que las culturas nacionales, naturalmente, si es racional, es de ir a la paz, no a la guerra. Así que la idea de que esta es una oportunidad de evitar un choque no funciona. El problema es que si uno no desarrolla la energía termonuclear ahora, si uno no va a poder mantener
la existencia de la raza humana. Por tanto, su orientación hacia la paz, como lo acabo de describir, sí, eso es necesario. Pero, ¿cuál es el fundamento positivo para eso? El hecho de que uno se abstenga de hacer algo malo no quiere decir que uno vaya a hacer algo bueno. Así que uno tiene que tener un impulso de autointerés que va más allá de este tipo de consideraciones. Y lo que necesitamos hacer es impulsar ahora y parar ahora esta tontería y tener un impulsor de energía termonuclear, de fusión de energía nuclear. Si tenemos eso a la mano, pero tenemos un sistema ahora de que están jugando con la fusión termonuclear, no están permitiendo que se desarrolle, no le están dando la oportunidad, el nivel de intensidad que es necesario para lograr que se lleve a la realidad. Porque lo que vamos a hacer es tomar el Océano Pacífico, a ambas partes del Océano Pacífico, desde el Mississippi a lo largo de la región, hasta los estrechos de Bering y hacia Asia. Y toda esa zona se va a desarrollar en base de un impulsor de energía de fusión termonuclear. Probablemente va a tomar 15 años organizar una cosa semejante. Tal vez podamos hacerlo con menos tiempo, con un poco de suerte. Pero este es el único fundamento seguro para el futuro de la humanidad, porque de otra parte también tenemos que defender a la Tierra contra estos obstáculos, estos asteroides. Y si un asteroide grande golpea la Tierra, puede acabar con la raza humana. No tenemos ninguna defensa en contra de eso. Y ese es un ejemplo de la realidad que encaramos. Tenemos a todas estas personas con sus opiniones, y mi opinión, la opinión de él, la opinión de ella, la opinión del niño, la opinión del mono. No funciona. Si usted va a bregar con el universo, y eso es lo que estamos bregando, este es un parquecito que se llama la Tierra. Este es parte del sistema solar. Y el sistema solar es un pigmeo, y es estúpido. El sistema solar se va a ir a dormir ahora. Y el mundo se va a poner frío, y más frío. Hemos tenido periodos fríos anteriormente, cuando el sol decidía tomarse una siesta, lo cual está haciendo ahora, y los mejores indicadores es exactamente de eso. Así que vamos a necesitar eso también. ¿Sabe lo que se requiere para defenderse de un asteroide que está empecinado en acabar con todos nosotros? Usted sabe la organización, los materiales que se requieren. Así que la mera existencia de la raza humana requiere cambiar nuestras actitudes estúpidas y darnos cuenta que la raza humana hemos logrado lo que hemos logrado porque tenemos el don de la creatividad que ninguna otra especie tiene. Y es empleando nuestra creatividad que nos lleva a órdenes superiores de capacidad que la raza humana puede sobrevivir y lograr. Y encontrar un lugar útil dentro del sistema solar. Podemos siempre ir a vivir a Marte. Podemos poner aparatos en la Tierra y mandarlos a Marte. Y podemos hacer toda clase de cosas, incluyendo crear un sistema para defender a la Tierra y a Marte de estos asteroides, por ejemplo, y que son peligrosos y nadie está haciendo nada. Sí, hay mucha gente que está hablando sobre el tema y están pensando en cuanto a experimentos, pero no están preparándose para hacer lo que hay que hacer. Y lo que necesita la raza humana es un cambio total en mentalidad en este sentido. Sí, vamos a tener naciones y culturas nacionales, vamos a defenderlas, vamos a protegerlas. No nos vamos a matar los unos a los otros, porque eso sería estúpido. Y lo que tenemos es que el problema que tenemos es el de los imperios. Tenemos el sistema imperial y durante mucho tiempo verdaderamente no entendíamos cómo funcionaba esto, pero cuando ocurrió la división, dos tipos de concepciones del ser humano, la oligarquía y la ciencia. Y la oligarquía y los esclavos, y ustedes somos fundamentalmente esclavos. Y lo que los oligarcas dicen es que la raza humana, si tiene una población grande, entonces la raza humana nos va a tomar el poder. Así que de vez en cuando tenemos que liquidar a la humanidad en general para protegernos a nosotros mismos contra de esta gente en aras de la oligarquía. Eso es lo que está haciendo la reina.
todo el asunto que tenemos ahora, que la política de la reina de reducir la población mundial, a 1.000 millones o menos de su actual población de 7.000 millones. De eso que se trata todo esto. Así que lo que uno tiene que hacer entonces es deshacerse de la oligarquía, incluyendo lo que representa la reina de Inglaterra. Eso hay que acabarlo, porque esto es lo que controla el planeta. Y si nos sentamos a hacer las cosas como lo estamos haciendo ahora, la raza humana no va a sobrevivir. Si usted quiere que la raza humana sobreviva, usted tiene que aceptar como la precondición del desarrollo necesario para permitir la posibilidad de que la raza humana sobreviva. En esas condiciones la raza humana le puede ir bien, pero ahora mismo tenemos las partes occidentales de Estados Unidos y hasta se extienden hasta México. Es una situación desesperada en este momento. Estados Unidos se está muriendo en términos físicos debido a Wall Street y la reina de Inglaterra. Estas son las fuerzas que están destruyendo la capacidad de la raza humana de sobrevivir en tanto especie. Y por tanto, necesitamos proyectos que hacen varias cosas que necesitamos hacer. Necesitamos proteger a la raza humana ahora en tanta especie. Tenemos que liberar al hombre de la esclavitud que representa Wall Street. Cerremos a Wall Street. No gana nada, no sirve para nada. Si hace algo por bien, es por puro accidente. Necesitamos accidentes más grandes de esa índole. Saquémoslo del camino. Necesitamos el fin del sistema oligárquico. Si no logramos eso, entonces las mismas armas que pudiéramos usar para salvar a la raza humana se van a usar por la raza humana contra sí misma. Así que ha llegado el momento, sin ningún titubeo, a cualquiera que tiene una opinión contraria a lo que acabo de decir, es un idiota. Nuestra próxima pregunta viene de un contacto de larga data y partidario en Argentina y nos dice: señor LaRouche, saludos de Argentina. ¿Cómo es que la oligarquía global puede detentar el poder político, económico, ideológico, cultural y demás sin usar el poder creativo que es singular a la raza humana? ¿Y por qué es que esos que emplean esos poderes no tienen ese poder? ¿O es un error aún siquiera hablar del atributo del poder a la oligarquía? O, tal vez, podría ser que el poder que la oligarquía emplea es posible debido al hecho de que no hay personas suficientes a escala mundial que usen su propio poder creativo. Eso es absolutamente cierto. Mis felicitaciones al caballero. Es un sentimiento excelente y no carente de sustancia. Pero lo clave es lo que acabo de decir. Tenemos que entender que la raza humana es un animal evolucionario, no es un animal. Y la raza humana depende de los poderes no éticos que ninguna otra especie conocida ha manifestado jamás. Entonces, esa es la calidad intrínseca, misión de la raza humana, su capacidad intrínseca, su identidad. Lo que la oligarquía, que suprime la creatividad, es enemigo de la raza humana, que se pone una vestidura humana. Así que tal vez debamos quitarle su vestimenta para que les dé vergüenza, y en los dos sentidos de la palabra, de que le dé vergüenza. Así que el hecho de no reconocer de que el hombre tiene una obligación de sobrevivir, y sobrevivir no quiere decir simplemente defenderse del vecino, es el requisito de lograr de que este sistema solar, en comprender que este sistema solar, que es un sistema verdaderamente de baja categoría, este no es un gran sistema, este es una cosita chiquita en los márgenes de nuestra galaxia, no es una gran cosa, y se pone débil, se pone a dormir, como lo está haciendo ahora. No estamos calentando el lugar, estamos poniendo más fríos, vamos a congelarnos. Así que es esta
calidad de la raza humana, en la raza humana tiene que entenderse a sí misma. Y creo que uno de los problemas es que creemos en cosas que son tontas, pero son populares. Tenemos un vecinito, un zorrillo se refiere. Así que lo que tenemos es entender de que estamos llegando al final de administrar el planeta de la forma que lo hemos venido administrando hasta el momento. Lo que tenemos son cosquilleos. Tenemos ciertos gestos de probar lo que puede hacer la raza humana y lo que es, pero aparte de todas estas idiotas y tontos. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, en vez de mantenernos, sentarnos en la barrera y decir no es nuestro momento, no nos van a permitir hacer esto, todavía no nos toca, tenemos que aceptar las cosas como están. Eso es estupidez. Uno tiene que darse cuenta de que pobrecito es el sistema solar en el que vivimos. Y nosotros pensamos que Júpiter es un objeto grande en ese gran sistema solar. Pero todo este sistema se va a ir a dormir. Y no estoy bromeando. Así que la raza humana tiene la capacidad intelectual intrínseca de la raza humana. Así que tenemos que evocar estas capacidades. Y en vez de usar las opiniones comunes y corrientes, y lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué es lo que amenaza a la raza humana debido a nuestra propia negligencia? ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Cómo nos defendemos contra los asteroides que podrían erradicar a la raza humana de un solo golpe? Y cosas parecidas sobre este planeta. Obviamente, la raza humana tiene que actuar como si fuera más grande que el Sol. No en tanto a tamaño, no en cuanto a peso, no en cuanto a temperatura, pero la raza humana es más inteligente que el Sol. Tenemos simplemente que aprender ese hecho. Al principio de esta semana, el grupo de la Rushpack TV presentó un video que habló sobre el perfiles del coraje, y fue una entrevista con el congresista de Cornelius Gallagher. Él es un ex congresista de Nueva Jersey, y la entrevista habla sobre su experiencia, que estaba librando una lucha a solo contra un gobierno secreto que se había apoderado de los Estados Unidos luego de la muerte de Franklin Delano Roosevelt, y principalmente fue responsable del asesinato de John F. Kennedy hace 50 años y el reino de terror que se impuso sobre el Congreso por el FBI de J. Edgar Hoover. Usted recalcó que el congresista Gallagher es un héroe de esta nación, un gran servidor público que debe ser honrado por lo que ha hecho y darle la justicia que merece y que se le ha negado porque tuvo la valentía de luchar cuando muchos otros no se atrevieron por cobardía o por corrupción moral. Ahora, lo que Gallagher describe es un proceso de modificación de la conducta del Congreso de los Estados Unidos que causó que miembros de ese Congreso y muchos de los que vinieron a Washington con buenas intenciones y ideales patrióticos a corromperse moralmente y abandonar la pelea de forma tal de que ya no podían ni siquiera verse en un espejo. Y el congresista Gallagher dijo, yo rehusé vivir así. Así que esta modificación de la conducta que él la describió se impuso a través del chantaje, a través de la intimidación, a través de la calumnia y hasta con el asesinatos, tanto amenazadas y asesinatos de hecho. Y continúa esa situación hasta hoy día. Lo que vemos hoy día en Washington es el mismo tipo de gobierno secreto que funciona tras bastidores en el Congreso. No solo tenemos las revelaciones de Snowden sobre la NSA, espionaje doméstico, lo que el congresista Gallagher fue uno de los opositores iniciales, pero tenemos a Wall Street que crece intimidando a nuestros funcionarios electos, como hemos visto en la pelea recientemente en cuanto a Glass-Steagall, y esta semana la función de los sauditas cuando compran miembros del Congreso. Ya ahora
es muy clara. Hemos circulado esta semana un volante en Washington titulado "Los sauditas son propietarios de su congresista". Eso también fue el título de una manta grande que presentamos en Washington este miércoles pasado en las colinas del Capitolio, y verdaderamente eso causó mucho alboroto, y varias noticias han salido en el Wall Street Journal sobre la función de Prince Bandar, quien ha estado canalizando grandes cantidades de dinero a miembros claves del Senado y de la Cámara, y el experto de inteligencia Wade Matson dice originó que este dinero se acumuló a través del fondo que había creado la saudita bajo los auspicios de Ali Maman, que fue también el grupo que financió los ataques del 11S. Lo que hemos hecho esta semana es verdaderamente poner al descubierto este aparato saudita. La semana pasada el congresista Walter Jones emitió un boletín de prensa en el cual él atacó que tuvo la oportunidad de leer el informe original secreto de 28 páginas sobre el 11S, que habla sobre el papel de los sauditas en coordinar y financiar los ataques del 11S. Y lo que ha ocurrido ahora, a raíz de lo que ha dicho Jones, es que esta iniciativa ha establecido un precedente y ha abierto la puerta y ha traído la atención de congresistas tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, que ahora están diciendo, en conversaciones que hemos tenido con ellos, tanto los republicanos como los demócratas están diciendo: yo tengo que ver esas 28 páginas. Si Jones ha visto esas 28 páginas, entonces yo tengo que seguir las huellas de Jones y usar mi poder para hacer lo mismo. Y yo tengo que saber qué contienen esas 28 páginas. Así que mi pregunta es: así que encarar este gobierno del gobierno secreto, que es una expresión del sistema oligárquico anglo-holandés dentro de los Estados Unidos, ¿qué lecciones deben aprender los miembros del Congreso de las experiencias del congresista Gallagher y de la propia experiencia suya? ¿Y qué le dará a estos congresistas la fuerza de aguantar el tipo de amenazas y abusos que vienen como consecuencia de encarar a los enemigos de esta nación? Esto es un asunto un poco complicado. Primero que nada, lo que es obvio es que mientras que en tanto los británicos, el sistema anglo-holandés domine este planeta, no hay ninguna esperanza real para la raza humana sobre este planeta. Así que hay que botar esta basura. Eso es lo primero. Y tenemos que movilizar a la gente en base a que tienen que ponerse duro con ellos, porque lo que están haciendo es, en cierto sentido, lo que se hace de costumbre cuando prevalece la cobardía. Lo que hemos visto recientemente empezó probablemente en el otoño o finales de la primavera del año previo. Empezamos a ver un poco de agallos en nuestra organización, tan pequeña como lo es. Pudo empezar algo, iniciar algo, y para que empezara, porque otra gente agarró la antorcha, no porque estaban conectados a nosotros, sino porque cuando escucharon lo que estábamos diciendo, reconocieron que a ellos también era también de su interés. No era que nuestro interés de apoyarlos a ellos, sino que ellos sabían que también era de interés de ellos y que yo estaba haciendo algo al respecto, que nosotros estábamos haciendo algo al respecto. Pero como ustedes han observado recientemente, en California especialmente, primero en Delaware, pero luego en California, Wall Street de repente se percató de que se habían quedado dormidos y que yo me estaba apoderando de la nación. Yo no estaba apoderándome de la nación, como todos sabemos, pero sí estábamos encabezando, estábamos liderizando un movimiento que tenía ciertas características de autoridad, y debido
a que nos ceñimos a nuestra posición y teníamos la razón, y la gente reconoció cada vez más que teníamos la razón, y reconocía también la parte de los desgraciados que tienen la parte contraria. Tenemos ahora un proceso que la Glass-Steagall, pero también hay otras cosas. Ahora es un factor que está influyendo a la población en general, y solamente la gente mala en general todavía gusta de Wall Street. Hasta Wall Street no gusta de Wall Street, como hemos visto recientemente. Algunos de ellos trataron de echarse para atrás en cuanto a la hiperinflación, y otros querían hacer la hiperinflación, que es lo más estúpido que pudieran hacer. Pero a veces los criminales son estúpidos, aparte de ser criminales. Son malos, pero tampoco se hacen bien a sí mismos, ni a nadie. Así es que la situación ahora es que tenemos que concentrarnos en cosas que dije previamente esta noche, y tenemos que lograr que la gente se pare y piense, se den cuenta que Júpiter no es el problema, Saturno no es el problema, aunque creemos que hay cierta Saturnalia que está ocurriendo ahora en Londres. Pero este es nuestro fundamento. Tenemos que darnos cuenta de lo que dije anteriormente. La raza humana tiene que reconocer su destino, que no es una cosa milagrosa, es que tenemos ciertas capacidades porque somos seres humanos y porque tenemos una calidad que ningún otro animal tiene. La raza humana es la única especie que es capaz de pronosticar el futuro. Por tanto, tenemos el poder más grande que uno puede imaginarse por ser seres humanos. El poder más grande dentro del sistema solar es la creatividad de la raza humana. Y es en eso que tenemos que fundamentarnos, que es lo que estaba haciendo Gallagher, lo mismo. Tome las cosas buenas y haga que las cosas buenas conviértela en su arma para el bien. Y tenemos que entender que usted no tiene ningún derecho a ser estúpido. Usted no tiene ningún derecho a chuparle las medias a la oligarquía. Usted no tiene el derecho a ser estúpido. Tiene un compromiso que se le ha dado debido a que usted es creativo, que usted tiene el poder de conocer el futuro. Así que no se le puede eximir de que luche por el futuro, y esa es la situación que tenemos. Y simplemente tenemos que tener la esperanza de que más personas se percaten de lo que he dicho. La raza humana es la única criatura capaz de pronosticar el futuro como tal, y esa ha sido mi profesión durante muchos años, durante muchas décadas. La raza humana tiene esa capacidad intrínseca. Y toda la gente que dice que uno no puede conocer el futuro son pobres diablos. Cualquiera de ellos, si está apropiadamente educado y tiene las agallas de hacerlo, puede ser la persona que pueda pronosticar el futuro de un cierto grado, pero reconozcan que eso es un hecho, que usted puede prever hacia dónde va, y uno tiene que actuar para resolver el problema al cual se está acercando. Y aquellos que carecen de esa capacidad, entonces están perdidos. Bueno, quisiera hacerte una pregunta final para darle seguimiento a los comentarios que acabas de hacer, el asunto del arte y la creatividad. El lunes, durante las conversaciones con el comité político de la Rouge PAC, tú comentaste que la amenaza más grande que enfrenta acá la raza humana es que nos vemos a nosotros mismos como campesinos. Esta mentalidad campesina, nos portamos como si fuéramos animales que dependemos de la percepción sensorial. Creemos en la realidad de la percepción sensorial. Esto también es la tesis de que tú acabas el tema de la tesis que acabas de escribir. El lunes dijiste que la forma de sobreponer eso es alguna forma muy preciosa, que es el arte clásico. Dijiste entonces, tenemos que entender
que la música no es simplemente entretenimiento, que el drama clásico no es simplemente entretenimiento, sino que es una parte esencial de la realidad, en la cual no hay realidad. Y si eso no se entiende, porque durante mucho tiempo, bajo la influencia del sistema oligárquico, hemos tomado algo precioso como la música clásica y la hemos llamado entretenimiento. Y estoy totalmente de acuerdo. La música no es entretenimiento, no por lo menos como la forma en que la gente lo ve, pero sí es una parte integral de cómo funciona la mente humana y cómo la raza humana tiene acceso a su propia capacidad de entender la verdad. Y eso es completamente contrario a la perspectiva oligárquica. Algo interesante se publicó con el nuevo Papa Francisco, y sobre el subtítulo dentro de esa entrevista, Arte y la Creatividad, el Papa Francisco dice: entre los músicos, a mí me gusta Mozart, por supuesto. El Incarnatus es de su misa en Do mayor es simplemente incomparable, lo lleva uno de Dios. Mozart me llena, pero no puedo pensar solamente en su música, tengo que escucharla. Me gusta escuchar a Beethoven, pero de una forma prometea. Y la forma más, el intérprete más prometeico es Furtwängler. Y entonces, la Pasión de Bach, esa pieza de Bach, la que me gusta tanto, es Urbana Dick, las lágrimas de San Pedro en la Pasión de San Mateo. Esa es una pieza sublime. Así que me preguntaba si pudieras comentar sobre este asunto del arte clásico, la mente humana y el acceso a la verdad. Sí, es otro ejemplo del caso de cuando la gente comete errores. La gente piensa que los números son prácticos y cosas muy importantes, pero eso no es verdad. Simplemente no es verdad. Porque tenemos gente que actúa en base a ¿qué? La percepción sensorial. Actúan en base a eso. ¿Y qué es la percepción sensorial? Hace exactamente lo que hace la percepción sensorial. Lo guía a uno en base a los sentidos y demás, el sentido del olfato, por ejemplo, a seguir ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que la gente que sigue estos sentidos fracasan de forma reiterada, y cuando usted sigue la percepción sensorial, se encamina usted al fracaso. ¿Qué hace? Tenemos la moralidad. ¿Y cuáles son los componentes de la moralidad? Los componentes de la moralidad no tienen que ver con la percepción sensorial. Tienen que ver con los efectos de la percepción sensorial, si usted funciona en base a eso solamente. Pero tenemos lo que llamamos la moralidad. Y la mayoría de las personas no entienden lo que es la moralidad. Hablan de eso, pero no lo entienden. Déjenme ponérselo de otra forma, para que entiendan claro, de una forma coherente. El problema con la percepción sensorial es que es útil simplemente para algunas cosas. No tiene ninguna utilidad en Marte. No tiene ninguna utilidad en otras situaciones parecidas. Usamos otras cualidades, otras experiencias, aparte de la percepción sensorial. Si tienen una relación con la percepción sensorial, porque interpretan la percepción sensorial, la definen. Dicen qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Y la forma que definen lo que es bueno y lo que es malo en la percepción sensorial es lo que defina a esa persona como humana, eficazmente humana. ¿Qué sabemos? De forma positiva, conocemos las composiciones artísticas clásicas. Sabemos, por ejemplo, tomemos la historia de la ciencia, se fundamenta en eso. Y de que la percepción sensorial es la menos importante de nuestras capacidades. La percepción sensorial por sí sola define la ignorancia, la vulgaridad y demás. Y algo le advierte a uno que la percepción sensorial en per se, por tal, por ejemplo, la codicia surge de eso. Entonces, ¿qué hace uno? Usted tiene una intuición de cómo funciona la mente humana para resolver problemas.
Y es así que yo sé, porque entonces uno se ve obligado a hacer lo que ningún animal puede hacer. Usted se ve obligado a prever el futuro. ¿Cómo es que conoce uno el futuro? Porque su idea del futuro está relacionado con lo que usted sabe, como los conoce como los principios superiores del universo, superiores a la percepción sensorial. Así que usted interpreta la percepción sensorial, la usa, pero no la adora. No, usted no es una persona práctica. Y la persona práctica, en el sentido más crudo, es que uno simple sigue a la percepción sensorial, o sea, es su olfato, es su placer de esto. Y el descubrimiento científico, el trabajo de la obra de gente como Max Planck o Einstein, y usted ve que nada se ha hecho de forma importante desde que Max Planck y Einstein definieron ciertas categorías que eran fundamentales para la raza humana sobre el universo. Así que dependemos de categorías que no son una percepción sensorial. Reconocemos la percepción sensorial, pero cuando uno está en el espacio, ¿de qué le sirve la percepción sensorial? No puede seguir eso. El problema entonces que tenemos es reconocer, como yo lo hago, porque solamente es en base a determinar el futuro y saber algo sobre el futuro que usted puede, y lo relaciona eso con la percepción sensorial, y entonces usted juzga su percepción sensorial si está en lo correcto o está equivocada en base a estas consideraciones. Y lo que tenemos una caterva de monstruos estúpidos que dicen soy práctico. Yo necesito eso, yo soy una persona práctica, yo tengo la percepción sensorial, yo sé lo que está ocurriendo, yo tengo la percepción sensorial. ¿Y qué son? Son unos brutos. Y si no tienen ustedes esas capacidades de prever las cosas a través de la mente de un artista creativa o algo por el estilo, uno no sabe nada, simplemente está tratando de adivinar, pero su efecto sobre la raza humana en el universo, la percepción sensorial no le sirve para nada. Uno necesita algo más, una intuición sobre las cosas que está haciendo para la raza humana, para la especie humana, y entender cuál es la misión de la raza humana. De otra forma, ¿cómo va a saber qué hacer? La mayoría de las personas no lo sabe. Tenemos que ayudarlos. Thank you very much. Muchísimas gracias. Esto nos trae al final a nuestra videoconferencia esta noche. Quisiera darle las gracias a Megan por sumarse esta noche y quisiera darle las gracias a todos ustedes por sintonizarse. Buenas noches. Y esto culmina nuestra presentación esta noche. Sigan en